Padre Celestial en esta noche. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y también la vida de nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de esta transmisión. Una vez más, queremos compartir con usted esta palabra que estoy seguro que Dios ha preparado especialmente para su vida y también para la mía y la de todos los presentes en este lugar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 4, por favor, en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todo ya? Amén. Juan, capítulo 13, verso 4 en adelante. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la leemos. Amén. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Vamos a orar para bendecir esta palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, bueno, fiel y eterno. Gracias, Padre, porque en esta noche tú nos bendices una vez más con tu palabra, con tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de esos testimonios, Señor, que has dado, que nos dan ese ánimo, Señor, ese aliento, la palabra que conforta, Señor. Pues en esta noche te pedimos, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas, Padre, a cada corazón, Señor. Tú conoces, Padre, cuáles son nuestras pruebas, nuestros procesos, nuestras necesidades, también nuestras aflicciones, Señor. Padre, pero confiamos en ti porque en tú venciste ya el mundo, Señor. Tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicciones, Señor, pero estamos confiando en ti, Padre, que en ti tenemos la respuesta, en ti tenemos la salida, en ti tenemos todo resuelto, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche ponemos delante nuestro, Señor Jesucristo, tu palabra, la cual es lumbrera a nuestros pies también, Padre. Señor, ayúdanos, edifícanos, Padre Santo, a través de este poderoso mensaje, Señor, que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Recibimos como regalo especial tu palabra, Señor. Habla en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor Jesús. Gracias una vez más, Padre Santo. Bendigo, Señor, tu palabra, bendigo cada corazón, Señor, presente en este lugar. Bendigo cada corazón, Señor, que está del otro lado de la pantalla, Padre Santo. Háblale también que tu Espíritu, Padre, sin importar la distancia, se dirija, Padre, hasta donde él o ella esté, Padre Santo, y le haga sentir cuánto tú le amas, Señor, y cuánto le necesitas también, Padre. Bendito Dios, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, hermano. Una conmovedora escena, diría yo, ¿sí? Jesús invitando a los suyos, a los que ya también hemos hablado en más de alguna ocasión, que eran su grupo de trabajo, ¿sí? Sus compañeros en esta labor divina, el cual el Padre le había encomendado. Pero aparte de eso, también como lo hemos profundizado en otras ocasiones, eran sus amigos, ¿sí? Por lo tanto, estaban ahora en un círculo de confianza, del cual pues habían ya compartido alimentos, habían tenido un tiempo de refrigerio, un tiempo para recuperar quizás energías que habían perdido quizás tras un día de esfuerzo, de trabajo en la obra de Dios.
Y llama mucho la atención porque Jesús se sienta a la mesa con los suyos, comparte, conversa con ellos, comparte ese tiempo único con sus discípulos. Y aunque Juan no lo menciona en su evangelio, ¿sí?, como los otros 3 evangelistas, recogen la discusión, Mateo, Marcos y Lucas, sobre quién de ellos debería de ser el mayor o el más cercano, ¿sí?, a Cristo, ¿sí? Porque Cristo les pasaba hablando por mucho tiempo acerca del reino de los cielos, les decía que en algún momento Él tenía que ascender y estar cerca del trono, a la diestra del Padre, ¿sí? Por lo tanto, creo que los discípulos decían, bueno, creemos en lo que Jesús dice, creemos en lo que el Maestro nos dice, pero queremos nosotros también tener un lugar privilegiado, ¿sí? Y creo que hasta cierto punto este grupo de hombres había quizás encontrado un tema en común, ¿sí?, de debate y de discusión además, que era el poder quizás competir entre sí y tener cierta rivalidad por querer saber quién iba a ser el que tendría un lugar privilegiado también, así como Jesús les pasaba diciendo, ¿sí? Ahora, un par de días antes, en el camino a Jerusalén, ¿sí?, sobre el cual de ellos había de ser considerado el mayor, pues se había generado esa pequeña discusión. Marcos 9:33, por favor, si lo puede buscar conmigo. Quiero que vayamos leyendo, hoy sí lo voy a poner a leer, quiero que vayamos leyendo y analizando, ¿sí?, sobre las diferentes perspectivas de los evangelistas, cómo se llevó a cabo esta discusión. Y cómo Jesús también, ¿sí?, que estaba en medio de los suyos, ponía las cosas bajo control. Mire, Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, ¿sí? Jesús llega a Capernaum y les dice a los suyos, aquí es donde vamos a trabajar. Aquí hay mucho que hacer, aquí hay enfermos, endemoniados, hay locos, hay locas. Aquí sí nos vamos a dar gusto haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Y Jesús se dedicó a lo suyo, ¿sí? Les enseñaba también a los 12 la voluntad del Padre, pero de repente Jesús se alejaba y todos aquellos se formaban en grupito y comenzaban a murmurar y a hablar en silencio, y cuando Jesús llegaba, se quedaban en silencio, ¿sí? Como cuando usted llega, ¿sí?, y están los hermanos y están hablando así, hermanos, y usted llega y todos se quedan. ¿De qué estaban hablando? No, del paisaje, de cómo ha llovido estos días, ¿sí? ¿Qué disputabais entre vosotros?, le dijo Jesús. Y ellos callaron, ¿sí? Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, ¿sí? Parecía ser que la idea de quién iba a ser el segundo al mando después de Jesús era un tema de interés para todos, ¿sí? Bueno, pero y cuando Jesús se vaya, ¿a quién creen ustedes que deje a cargo, ¿sí?, de su ministerio? ¿Sí? Yo creo que me va a dejar a mí, decía Pedro, porque yo soy el más bravo, ¿sí? Y se requiere de alguien que ponga respeto y autoridad, ¿sí? A lo mejor Judas decía, no, yo considero que quizás el más idóneo soy yo, porque soy el que administra todo, el que tiene bien cuadriculados los números, a lo mejor soy yo. Y Lucas quizás decía, no, es que el maestro quizás ha percibido la capacidad que yo tengo, ¿sí? Como el médico terrenal, ¿sí?, pues quizás yo soy el que mejor sabría qué hacer en caso de alguna enfermedad, ¿sí?
Y cada uno entre sí decía, no, es que quizás a lo mejor yo voy a hacer. ¿Sí? Cada uno ponía delante de sí mismo las cualidades que quizás lo hacían único y lo hacían destacar. Y era un tema de discusión. ¿Sí? Total que al final nadie se ponía de acuerdo, ¿sí? Y era el tema que quizás pasaba rondando en la cabeza de todos. Marcos, por favor, vaya más adelante, 14. Por otro lado, esa misma semana, cuando Jesús fue ungido con un costoso perfume por María en Betania, ¿usted se recuerda? Los discípulos también se habían quejado, ¿sí? Y se habían quejado amargamente por lo que ellos consideraban un desperdicio. Marcos 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Sí? Ojo, de acuerdo a Marcos se nos dice que fueron varios. ¿Sí? En otro evangelio se menciona que únicamente fue Judas el que se molestó porque dijo, oh, pero ¿qué está haciendo? Con esto le hubiéramos comprado comida y le hubiéramos dado a los pobres. ¿Sí? Pero acá se nos dice que fueron más de uno. ¿Sí? Por lo tanto, creo que los intereses hasta cierto punto no solo iban en contra de la voluntad de Dios de parte de Judas, sino que había ya un cierto grupo que estaba, por así decirlo, en contra de la voluntad de lo que se tenía que hacer hacia Cristo. Perdón. Bajo este contexto en el que vemos ahora, ¿sí? En primer lugar, había un tema de discusión entre los suyos, ¿sí? Nadie se ponía de acuerdo, ¿sí? Todos querían ser el mayor, ¿sí? Todos querían tener un lugar privilegiado, el cual dijeran, pues bueno, me siento orgulloso porque Cristo me eligió como el mayor, ¿sí? Por lo tanto, todos los demás me van a tener que obedecer una vez el jefe se vaya. ¿Sí? Juan 13, por favor, vuelva conmigo. Nuestro punto de partida, Juan 13, verso 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Juan 13, verso 12. ¿Sí? Vuelvo a decirlo, bajo el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo se dispone a lavar los pies de los discípulos, por supuesto, esto tenía la intención de ser una lección sumamente valiosa para los suyos, ¿sí? Sobre la humildad y el servicio. Tal como lo va a explicar más adelante, dice, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, ¿cómo? Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sí? Y mire qué más añadió el Maestro, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? En un par de versos, Jesús le da una bofetada a cada uno y les dice, pongan los pies sobre la tierra. ¿Sí? Aparte Jesús les dice,
quieren tener un lugar privilegiado, ¿sí? Recuerden también que yo tuve un lugar privilegiado, ¿sí? Yo soy rey, pero estoy ahora delante de ustedes como un siervo, ¿sí? Cristo fácilmente hubiese podido mandar una legión de ángeles, ¿sí? Derechito donde estaba el emperador Julio César en aquel entonces, ¿sí? Problema resuelto. No hay emperador, no hay un Roma que esté oprimiendo a su pueblo, el pueblo es libre una vez más, asunto acabado, me voy de regreso, ¿sí? Nos evitamos tantos problemas. Facilito. Pero al contrario, Cristo viene, nace, crece, decide trabajar, decide servir, decide sanar, decide libertar y decide entregar su vida, ¿sí? Hay mucho más significado en la acción del Señor, ¿sí? A la luz de la palabra, especialmente en esta primera parte, ¿sí? Veremos que el Señor, mostrándole a sus discípulos la necesidad de ser lavados, no de sus pies, sino lavados espiritualmente, ¿sí? Y espiritualmente por Él exclusivamente, ¿sí? Pero vayamos por partes. Mire lo que dice Juan 13, ¿sí? El texto nos dice que la escena ya había comenzado, ¿sí? Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿sí? El texto nos dice que la cena ya había comenzado, ¿sí? Comen, se relajan, están ahí platicando, ¿sí? De lo más tranquilos, haciendo la digestión. Sin embargo, nadie de ellos había tomado la iniciativa, ¿sí? Nadie pensó, bueno, y ahora que ya comimos, ¿qué hacemos? ¿Será que me acerco a Juan y le lavo los pies? ¿Sí? La mesa estaba aquí y justo enfrente de la mesa estaba el agua, el lebrillo y la toalla, ¿sí? Fácil, cualquiera podía ir, ¿sí? Pero dice la palabra que se levantó de la cena y se quitó su manto, ¿sí? Imagínese usted por un momento a Jesús, ¿sí? Compartiendo con los suyos, se levanta y les dice, ¿me permiten, con permiso, por favor? ¿Sí? Y su manto que lo andaba como parte de su vestidura, ¿sí? Se lo quita y todo el mundo solo se queda sentado viendo qué está haciendo el maestro ahora, ¿sí? ¿Será que va a convertir el agua del lebrillo en vino y nos va a dar a todos para seguir tranquilos? Y Jesús se viene, se acomoda la toalla, se la ciñe en lugar de su manto, toma el agua, se dirige hasta la mesa, ¿sí? Se agacha. Lo normal sería en aquel entonces, y creo que ya lo hemos mencionado también, que al llegar a alguna casa, pues el siervo de aquella casa, pues sirviera para lavar, para desinfectar, por así decirlo, ¿sí? Para limpiar los pies de aquel forastero, de aquel visitante que llegaba a casa. Recuerde que en aquel entonces no habían zapatos como los usamos ahora, ¿sí? La gente utilizaba sandalias o no utilizaba nada, ¿sí? Andaba descalzo. Por lo tanto, el polvo del desierto en el cual se encontraba la ciudad, pues fácilmente se le pegaba a cualquiera en los pies, ¿sí? Usted se bañaba, salía a caminar una cuadra y ya llegaba con sus pies polvorientos, ¿sí?
Y lo normal era que pues el siervo de la casa a la cual usted llegase, ¿sí? Pues en forma de hospitalidad recibiera a los visitantes o al visitante y limpiara los pies para decir, ok, eres bienvenido, ¿sí? Y te recibo de esta forma para que te sientas cómodo, ¿sí? Para que estés a gusto en mi casa, ¿sí? Esto era, vuelvo a decirlo, considerado como un símbolo de buena hospitalidad, ¿sí? Lucas, por favor, 7:44. Lucas 7:44, para que nos quede un poquito más claro, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Lucas 7:44. ¿Sí? Lucas 22:24, por favor. De nuevo, mire. Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿por qué ninguno de los discípulos se ofreció, ¿sí?, a llevar a cabo este servicio? Creo que la razón era esta. Estaban tan enfocados, estaban tan dedicados a discutir por quién iba a ser el mayor. ¿Sí? Oh, pues no, pues tengo que ser yo el mayor. ¿Sí? Yo no le voy a lavar los pies a Pedro, le huelen a pescado. ¿Sí? Que se los lave otro, pero yo no. ¿Sí? Discutían cuál de ellos debía ser considerado el mayor. Estaban tan llenos de orgullo, ¿sí?, que nadie se iba a atrever a hacer una acción de servicio o de servidumbre de este tipo. ¿Sí? Eran demasiado orgullosos para hacer esta obra. Una obra bastante humilde, como Jesús lo hace. Y a pesar de las exhortaciones que Cristo también les había hecho sobre quién debía ser el mayor, pues Cristo les había dicho, bueno, el que quiera ser mayor tiene que ser primero el siervo de todos. ¿Sí? Mateo 23:11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Sí? Mire, si lo pensamos bien, las acciones de Cristo representadas a través de estos versículos representan también lo que Él hizo, ¿sí?, cuando dejó todas las comodidades del trono del reino de los cielos, ¿sí?, y vino a esta tierra para dedicar su vida al servicio de los demás. ¿Sí? Filipenses 2, por favor, verso 5, rápidamente. ¿Hay vigilia mañana, pastor? Amén. Ya lo voy a despachar, no se preocupe. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice, allá pues, ¿en quiénes? En vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo describe con increíble exactitud, ¿sí?, en su carta a los filipenses. ¿Sí? Y ojo, que cuando Pablo llega a donde están los filipenses, se encuentra con gente que lo miraba así, debajo del hombro. ¿Sí? Y Pablo les dice, pero ¿ustedes quién se creen? ¿Sí? Mi rey, mi Señor,
Cristo Jesús, no se escatimó ni a sí mismo, ¿sí? Y se despojó de todo lo que tenía y vino aquí a dar su vida, ¿sí? A ofrecer su vida en una cruz, ¿sí? Por lo tanto, Pablo también decía, bueno, pues en algún momento yo quiero ser tan grande como él, ¿sí? Y si es necesario humillarme tanto como lo hizo él, pues estoy dispuesto a hacerlo, ¿sí? Vuelva conmigo a Juan, por favor, capítulo 13. Dice Juan 13, verso 6. Volviendo a nuestra escena, a nuestro relato, dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Mire, la Biblia no nos revela, no se registra si fue Pedro el primero de los apóstoles o el primero de los discípulos a quien Jesús se dirige, ¿sí? Para lavar los pies. Pero como no podía ser de otra forma, sí, Pedro es el primero en decir algo, ¿sí? No sé si fue el segundo, el tercero, quizás solo se estaba echando el video, como dicen, de lo que estaba haciendo Jesús. Y cuando llega Jesús, vaya Pedrito, va vos, no me lavarás los pies jamás, maestro, ¿sí? Y Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, ¿sí? Pero luego, más tarde, lo vas a entender a la perfección. Y Pedro le vuelve a decir: no, entonces no me laves solamente los pies. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, por favor. Servicio completo. ¿Sí? Y creo que Pedro, que como también lo hemos dicho antes, iba de extremo a extremo, ¿sí? El que se dio golpes en el pecho y le dijo: Señor, jamás te voy a negar, te voy a defender con mi propia vida. ¿Sí? Y como dicen hoy los jóvenes, 3 doritos después, lo estaba negando 3 veces. ¿Sí? Pedro era así. Era un hombre emocional. Se dejaba llevar por sus emociones. Si estaba contento, andaba enérgico. Si andaba bravo, andaba apagado y echando truenos. ¿Sí? Lo que hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Sí? Creo que a veces nosotros solemos ser también como Pedro. ¿Sí? Quizá no porque nos dejemos llevar por nuestras emociones de extremo a extremo, ¿sí? Sino porque muchas veces no comprendemos lo que Cristo, lo que Dios, lo que su Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y lo interpretamos de forma errónea, ¿sí? Porque cuando Dios comienza a hacer lo que solamente Él hace, ¿sí? Probablemente sea indescifrable para nuestro pensamiento humano, lógico, racional, como usted lo quiera nombrar, ¿sí? Y decimos: pero ¿será que de verdad esto es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Será que Dios quiere hacer algo conmigo a través de la forma en cómo me está tratando ahora? ¿Sí? Jesús solo: Pedrito, tranquilo, ya voy a terminar. ¿Sí? No lo estás entendiendo, Pedro, pero todo a su tiempo. ¿Sí? Y es que a veces creo yo que queremos que las cosas sucedan tan a prisa. ¿Sí? Quisiéramos que Dios accionara todas las piezas que Dios tiene que mover en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Creo que es ahí donde entra lo interesante de la fe. ¿Sí? Porque la fe, como David lo dice, viene también
muchas veces de la espera, de la paciencia que usted y yo podemos tener en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pero ojo, esa parte es la que no nos gusta de la película. ¿Sí? Nos gusta recibir la recompensa después de la prueba, ¿sí? La calma después de la tempestad, ¿sí? El premio después de haber hecho tanto sacrificio, pero el sacrificio es lo que no nos interesa, lo que no queremos muchas veces, ¿sí? Primera de Corintios, por favor. Ya vamos cerrando. Primera de Corintios 6, verso 11. Algo que Jesús enseñó no solamente a Pedro, no solamente a los 12, sino también a nosotros mismos, es que se resalta el hecho de que no podemos limpiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Sino que necesitamos que sea Cristo quien nos lave, ¿sí? Tenemos que ser lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Volviendo a la historia, Juan 13:9-10 dice, le dijo Simón Pedro, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sí? Y ojo, acá no vayamos a confundir, ¿sí? Porque acá lo que Jesús estaba diciendo o aclarando es que es necesario que se produzca una limpieza parcial y total, ¿sí? Algunos dirán, bueno, entonces Jesús lo que estaba tratando de decir era que los discípulos tenían que ser lavados completamente, ¿sí? Y es cierto, los discípulos necesitaban ser bautizados, ¿sí? Como mandato, como voluntad de Dios, pero no implicaba que por medio del lavamiento de pies, en automático iban a ser lavados de todos sus pecados, ¿sí? Ojo, Jesús les estaba diciendo, es necesario, ¿sí? Pedro, no me pidas que te lave la cabeza, los pies, las manos, el cuerpo. No, porque estás limpio, ¿sí? Pero es necesario que te sigas limpiando permanentemente, ¿sí? Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Miren, nuestros pies, ¿sí? Estos pies terrenales y espirituales también, ¿sí? Se ensucian con total facilidad, ¿sí? Al atravesar las calles polvorientas del mundo, ¿sí? Ojalá algún día inventen los zapatos voladores para que ya usted, mire, ahí lo voy a ver pasar, ¿sí? Necesitamos acercarnos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Para ser perdonados. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Vuelvo a decirle, los creyentes necesitamos lavarnos nuestros pies constantemente. ¿Sí? Hermano, y entonces me tengo que andar echando agua cada rato en los pies, en los zapatos. ¿Sí? ¿Cómo debemos practicar esta limpieza? ¿Sí? Nos dice la palabra, esta limpieza constante. ¿Sí? Bueno, algunos parecen pensar que es suficiente ir de vez en cuando a la iglesia, ¿sí? Tal vez el domingo, ¿sí? Tal vez dentro de 15 días, tal vez el otro mes, tal vez, yo creo que unas 3 veces al año Dios sabe que soy
Estoy muy ocupado, muy ocupada. ¿Sí? Yo creo que Dios lo tiene que tomar en cuenta. Usted sabrá. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Mire, en primer lugar debemos de poner los medios, recursos necesarios para no pecar. ¿Sí? Pedro nos dice en esta primera carta, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sí? Nos dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Sí? Un bebé, un recién nacido, no le puede usted poner cuando tiene hambre y está llorando un pedazo de pollo campero. ¿Sí? No, es que esto le va a gustar, esto está bueno. Con eso se le va a quitar el hambre. Muy bueno puede estar, pero no es capaz. ¿Sí? No le puede servir, vaya, como sustento. ¿Sí? Necesita leche. ¿Sí? Para crecer, para desarrollarse. ¿Sí? De la misma forma, usted y yo necesitamos, no leche, ¿sí? Sino la palabra de Dios. ¿Sí? Con eso usted y yo nos vamos a desarrollar. ¿Sí? Ojo, este verso no entra en conflicto, ¿sí? Con aquello que usted y yo somos niños todavía espiritualmente hablando. ¿Sí? Después no vaya a decir, que el hermano dijo que yo todavía necesitaba de leche espiritual, todavía no llevo comida sólida a mi boca. No. ¿Sí? Necesitamos la palabra de Dios, claro está. ¿Sí? Como impulso, como energizante de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Esa chispa que solo produce la palabra de Dios. ¿Sí? Y es lo que necesitamos para estar constantemente limpiándonos. ¿Sí? Sale de aquí y pareciera ser que nos ponen miles de anuncios. Pecado, 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 pecado. ¿Sí? Usted tiene que caminar en medio de eso. ¿Sí? Pero no implica que usted deba de contaminarse. ¿Sí? En principio, porque usted está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Sí? En segundo lugar, porque usted está cubierto también por la protección, por la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y en tercer lugar, porque tiene como recurso la palabra de Dios para desechar, como lo dice su palabra, toda inmundicia. ¿Sí? Cerramos ahora Juan 15, por favor. Verso 3. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Por lo tanto, podemos usted y yo decir que la mejor forma de evitar caer en el pecado es por la palabra de Dios, ¿sí? Y ensuciarnos nuevamente, ¿sí? Es mediante la lectura continua de la palabra de Dios, de la cual usted podemos aprender las mejores armas para hacerle frente a las acechanzas del enemigo, para rechazar todo lo que el mundo quiere que nosotros tomemos, ¿sí? Nos contamine. Y es por medio de la palabra también que nosotros podemos ser llevados de la mano por nuestro Padre, ser moldeados también conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Este purificador poder que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Hasta nuestros tiempos sigue teniendo el mismo efecto. ¿Sí? Y es necesario que le demos la oportunidad a Cristo, ¿sí?
que sea Él en su calidad de siervo, permitirle acercarse a nuestras vidas, ¿sí? Permitirle a Él que nos pueda lavar, ¿sí? Permitirle a Él también ser nosotros también sus propios servidores, ¿sí? Porque como Él lo dijo, quien quiera estar cerca de mí, tiene también que servir a los demás, ¿sí? Quien quiera tener un lugar cerca de mí, aquí en la tierra, allá arriba, tiene que hacer también la voluntad del Padre, ¿sí? Y Cristo, que todo lo hizo bien, que todo lo hizo perfecto y que no falló en absolutamente nada, es el modelo a seguir, ¿sí? Y es un estándar muy alto, déjeme decirle, ¿sí? Nos pusieron la vara súper alta, ¿sí? Y a pesar que no lleguemos a ese nivel de perfección, pero en esto no estamos solos ni solas, ¿sí? Sino que Cristo nos está capacitando constantemente, dándonos las herramientas necesarias para poder hacer las cosas bien, para poder hacer las cosas mejores, para no fallar, para no fallarle a Él, para no fallarle al Padre, y ayudándonos por medio de su Santo Espíritu. Amén. Oramos en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos, Señor, la forma en cómo tú nos amaste, Señor, desde el principio de los tiempos. Gracias, Padre eterno, porque en esta noche tú nos permites una vez más recordar, Padre, una buena acción que tú hiciste, Señor, y una lección valiosa que le diste a los tuyos, Señor. Padre, queremos en esta noche ponernos a tu servicio, Padre. Permítenos, Señor, ser esos instrumentos especiales que solamente en tus manos son capaces de actuar, Señor, de forma sorprendente, de forma sobrenatural. Padre, gracias, Padre, por los dones, por los talentos, por los regalos, Señor, que has dado a tus hijos e hijas en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tu poder es manifiesto desde este lugar, Señor. Padre, hemos visto milagros suceder. Nuestros ojos han visto, Padre, cómo personas han sido sanadas en tu nombre. Señor, hemos sido testigos fieles, Padre, de maldiciones que tú has roto en este lugar. Señor, creemos en un Dios de milagros, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que se hizo hombre y que ofreció su vida. Señor, honramos tu sacrificio. Gracias, Dios Todopoderoso, en esta noche. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, Padre, sin importar la hora, sin importar la distancia, Señor. Te pido, Dios, que si tú has tocado esos corazones en esta noche, cada uno de forma voluntaria, Padre, pueda ofrecerte su vida, Señor. Señor, te pido para nuestros amigos, nuestros hermanos que están al otro lado de la pantalla, Señor, que puedas tocar a sus corazones, Señor, que sigas poniendo en ellos la semilla, Padre, y que sean ellos también, Señor, haciendo de forma voluntaria, Señor, ese sacrificio de reconocer que solamente tú eres el único Salvador personal de la humanidad, Señor. En esta hora, Padre, bendigo a cada vida, Señor, cada corazón, cada oído, Padre, que ha escuchado este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que sigas abriendo a la verdad, Señor, su pensamiento, su corazón, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.